Un grupo de indígenas mexicanos, en pleno territorio nacional, acaban de expulsar a gritos y con todo a un convoy de agentes del ICE que intentaban meterse donde no los llamaron. Sí, ¿cómo lo oyes? Esos mismos agentes que suelen llegar con malas prácticas y abuso de poder, hoy se fueron con la cola entre las patas, corriendo como si hubieran visto al mismísimo diablo. Pero lo que casi nadie sabe es que esto no fue un simple pleito de barrio. Detrás hay una historia de coraje ancestral, estrategias brutales y una humillación épica para las autoridades gringas que te va a dejar con la boca abierta. ¿Quiénes son estos héroes indígenas que le plantaron cara al gigante del norte? ¿Qué tácticas usaron para echarlo sin que les temblara la mano? Quédate hasta el final porque te voy a soltar todos los detalles que nadie está contando. Lo que empezó como otro intento de abuso por parte de esos agentes gringos, terminó en una humillación histórica que ya está dando la vuelta al mundo. Vamos a desmenuzar esto paso a paso, porque lo que pasó no fue cualquier cosa. Fue un bombazo de coraje mexicano puro. Todo sucedió hace apenas unas horas en una comunidad indígena del sur de México, en territorio que siempre ha sido nuestro. Un convoy de agentes del ICE, esos que se la viven cruzando la frontera con actitudes de dueños del mundo, intentaron meterse a la fuerza. Venían con el pretexto de operaciones migratorias, pero todos sabemos cómo operan. Intimidando, separando familias y pisoteando derechos. Pero esta vez, hermano, se toparon con pared. Los líderes indígenas, encabezados por Don Mateo Tzotzil y la comandanta Elena, no se achicaron. Salieron en masa, hombres, mujeres, ancianos y hasta los chavos, y empezaron a rodear los vehículos de los agentes. Lo que pasó después fue épico. Empezaron a gritar consignas ancestrales, mezcladas con verdades bien cabronas sobre las malas prácticas del ICE. Gritos que retumbaban en las montañas. ¡Fuera de nuestra tierra! ¡Aquí mandamos nosotros! No fue solo ruido, fue una pared de sonido y dignidad que descolocó por completo a los agentes. Primer bombazo del día. Los agentes del ICE, que supuestamente están tan bien entrenados y armados, terminaron retrocediendo a toda velocidad, dejando atrás equipo y hasta uno de sus vehículos atascado en el lodo. Sí, ¿cómo lo oyes? Huyeron como si les hubieran echado brujería. Y en cierto modo, así fue, porque estos hermanos indígenas no solo usaron la voz, usaron su unidad ancestral, su conocimiento del terreno y una organización que ni la DEA se esperaba. Imagínate la escena. Los agentes bajan de sus camionetas blindadas, con chalecos y malas intenciones, y de repente se ven rodeados por cientos de indígenas que conocen cada piedra y cada sendero. No hubo golpes, no hubo balazos, solo coraje puro y estrategia mexicana. Eso es lo que más duele al otro lado, que los echaron sin necesidad de violencia, con inteligencia y corazón. Y aquí viene lo que casi nadie está contando todavía. Esto no fue algo improvisado. Llevaban meses preparándose porque sabían que el ICE estaba planeando más redadas abusivas en la zona. Tenían información de infiltrados, de comunidades hermanas y hasta de documentos filtrados que muestran cómo el ICE ignora tratados internacionales y derechos humanos. Segundo bombazo. Fuentes cercanas a la comunidad revelan que uno de los agentes principales gritaba por radio pidiendo refuerzos, y la respuesta que recibió fue un silencio total. Nadie quería venir a salvarlos de la vergüenza. En menos de 40 minutos, el convoy entero estaba fuera de la comunidad, con la dignidad por los suelos. Esto no es solo una victoria local, carnal. Es un mensaje clarísimo para todo México y para el mundo. Los pueblos originarios están hartos de que nos vean como territorio de cacería. Son los verdaderos guardianes de esta tierra y hoy lo demostraron con creces. Pero atención, porque aquí apenas estamos rascando la superficie de lo que realmente pasó. Lo que se vio en los videos que ya circulan en redes es solo la punta del iceberg. Detrás hay reuniones secretas, estrategias ancestrales que se activaron como nunca, presiones políticas desde lo más alto y hasta un video interno del ICE que muestra el pánico total de sus agentes. Pero, para entender de verdad la magnitud de esta humillación histórica, tenemos que retroceder unos meses. Porque esto no nació de la nada. Esto fue una respuesta planeada, calculada y cargada de coraje ancestral. Todo empezó cuando las comunidades tzotziles y tzeltales del sur de Chiapas recibieron información confiable de que el ICE, en coordinación con ciertos sectores del gobierno federal mexicano que prefieren mirar para otro lado, planeaba una serie de operaciones encubiertas en territorio indígena. No era la primera vez, ya habían intentado antes, pero esta vez traían listas con nombres, fotos de familias enteras y hasta coordenadas GPS de rancherías remotas. Querían llevarse a quien se les diera la gana, bajo el pretexto de deportaciones express. Don Mateo Tzotzil, un anciano de 68 años que habla poco pero cuando abre la boca tiembla la tierra, reunió al Consejo de Ancianos en una ceremonia a puerta cerrada. Ahí, frente al fuego sagrado, se decidió activar lo que ellos llaman la Red de la Tierra. Una red que no aparece en ningún mapa oficial, pero que conecta decenas de comunidades originarias desde Chiapas hasta Oaxaca y Yucatán. Una red que lleva décadas resistiendo en silencio. Los indígenas no solo se organizaron entre ellos, tenían ojos y oídos dentro del propio sistema.
Fuentes internas. Algunos dicen que hasta funcionarios mexicanos hartos de la humillación constante filtraron documentos clasificados donde Elise admitía que violaba tratados internacionales firmados por ambos países. Tratados que supuestamente protegen a los pueblos originarios. Esos papeles mostraban que los agentes tenían órdenes de ignorar protocolos de consulta previa porque, según ellos, los indígenas mexicanos son territorio permeable. Cuando el convoy de 8 camionetas blindadas y más de 30 agentes llegó esa mañana, ya los estaban esperando. No con rifles, no con machetes, con algo mucho más poderoso. Inteligencia ancestral y unidad total. La comandanta Elena, una mujer tzeltal de mirada de acero que ya ha encabezado varias defensas territoriales, fue la que dio la señal. En menos de 8 minutos, más de 400 personas surgieron de los caminos, los cerros y las milpas. Rodearon los vehículos formando un círculo perfecto que ni los drones de Elise pudieron romper. Empezaron a cantar y gritar en tzotzil, tzeltal y español. No eran gritos de odio, eran gritos de soberanía. Esta tierra parió a nuestros abuelos antes de que existiera Estados Unidos. ¡Fuera! Aquí no entran gringos con placa ni con botas. ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Cabrones! Los agentes, acostumbrados a que la gente se asuste con sus chalecos, sus armas y sus gritos en inglés, se quedaron congelados. Uno de ellos, según testigos, empezó a sudar visiblemente y pedía por radio situación fuera de control. La respuesta que recibió fue patética. El video interno de Elise que ya circula en grupos cerrados muestra el momento exacto en que el jefe del convoy, un tal agente Ramírez, irónicamente de apellido hispano, grita: «Nos están rodeando, necesitamos apoyo aéreo o terrestre ya». La respuesta desde su base fue: «Mantengan la posición, estamos evaluando». Evaluando. Mientras sus hombres veían cómo los indígenas, organizados en turnos perfectos, les cortaban cualquier ruta de escape sin tocarlos ni una sola vez. Usaron tácticas ancestrales que ni los manuales de contrainsurgencia gringos contemplan. Bloqueos humanos rotativos que nunca dejaban el mismo punto débil, uso del terreno. Conocían cada barranco, cada zona de lodo y cada sendero invisible, guerra psicológica. Los niños y ancianos se ponían al frente, porque sabían que los agentes tienen órdenes de no tocar a civiles vulnerables frente a cámaras. Grabaciones en vivo transmitidas por grupos de WhatsApp y Telegram a todo México y más allá, para que cualquier intento de represión quedara registrado y viralizado al instante. Y funcionó. También funcionó que uno de los vehículos blindados terminó atascado en un lodazal que los indígenas conocen desde niños. Los agentes intentaron empujarlo, pero cada vez que se acercaban, el círculo se cerraba más y los gritos subían de intensidad. Al final abandonaron el vehículo con equipo dentro. Cámaras, chalecos, hasta un laptop que, según rumores que ya corren, contiene información muy comprometedora. Mientras esto pasaba, en las redes ya empezaba el terremoto. Videos grabados con celulares volaban de comunidad en comunidad. En menos de una hora el hashtag #indígenas versus estaba trending en México y comenzaba a subir en toda Latinoamérica. Del otro lado de la frontera, algunos medios gringos intentaron minimizarlo diciendo enfrentamiento menor, pero las imágenes hablaban por sí solas. Agentes del poderoso hice corriendo, dejando equipo tirado y con la cara de haber visto al mismísimo Quetzalcóatl enfurecido. Don Mateo, después de que los agentes huyeron, tomó el megáfono y dijo una frase que ya está siendo repetida en miles de comunidades. No venimos a odiar al gringo, venimos a recordarle que esta tierra tiene dueños desde hace miles de años, y los dueños seguimos vivos. La comandanta Elena, por su parte, dio una declaración corta pero letal frente a las cámaras de los comuneros. Que sepan en Washington y en la Ciudad de México, ya no somos presa fácil. Hoy empezamos a cobrar con dignidad todo lo que nos han quitado. Esta victoria no solo humilló a Elise, puso en jaque a sectores del propio gobierno mexicano que han permitido estas incursiones. Ya hay movimientos internos pidiendo explicaciones. Gobernadores de estados del sur están nerviosos. Y en Estados Unidos, algunos congresistas antiinmigrantes ya están exigiendo medidas fuertes contra lo que llaman insurgencia indígena. Pero la verdadera historia, la que todavía no ha salido completa, va mucho más allá de este día épico. Porque lo que pasó no fue solo una expulsión, fue la activación de algo mucho más grande. Una red que lleva años creciendo en silencio, alianzas que nadie imaginaba, y un plan que, según fuentes cercanas a las comunidades, apenas está comenzando. Pero lo que vimos ese día no fue solo una expulsión valiente, fue la punta visible de una resistencia que lleva años tejiéndose bajo la tierra, como raíces de un gran árbol que nadie puede arrancar. Después de que el convoy de Elise salió corriendo con la cola entre las patas, la comunidad no celebró con balazos ni con provocaciones. Celebraron con algo mucho más mexicano, una asamblea masiva alrededor del fuego, con tamales, pozol y la palabra de los ancianos. Ahí, don Mateo Tzotzil levantó la mano y dijo algo que quedó grabado en los celulares de todos. Esto no termina hoy, esto apenas empieza.
Las comunidades ya tenían listo un protocolo de defensa territorial que habían perfeccionado durante más de 2 años. Incluía mapas detallados de rutas de infiltración del ICE, listas de agentes conocidos que operan en la zona, y hasta perfiles psicológicos de cómo reaccionan estos gringos cuando se les planta cara de verdad. Todo esto se construyó con información de hermanos indígenas que trabajan del otro lado de la frontera, migrantes que regresan y traen datos, y hasta hackers éticos que han filtrado correos y documentos internos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. La comandanta Elena, esa mujer que ya es leyenda viva, jugó un papel clave. Ella fue la que coordinó con otras comandantas de Oaxaca y Guerrero. Porque esto ya no es solo Chiapas. Hay una alianza silenciosa entre pueblos zapotecos, mixtecos, mayas y tzotziles que se comunican por radio comunitaria, messengers encriptados y mensajeros que viajan por caminos que los drones gringos nunca van a encontrar. Fuentes cercanas a la comandanta revelan que, semanas antes del incidente, recibieron copias de un documento interno del ICE donde planeaban operaciones de baja visibilidad en al menos 12 comunidades indígenas del sur. El objetivo no era solo deportar, era generar miedo, romper la unidad y abrir paso a proyectos extractivos que benefician a empresas estadounidenses, minería, megagranjas y hasta bases de vigilancia disfrazadas de ayuda humanitaria. Todo eso quedó expuesto cuando los indígenas publicaron fragmentos de esos documentos en redes, con las firmas y sellos originales. Mientras los agentes huían, en Washington se armó el caos. Un funcionario de alto nivel del ICE, según filtraciones que ya circulan en medios alternativos latinoamericanos, tuvo que dar explicaciones de emergencia. ¿Cómo es posible que un grupo de indígenas desarmados haya puesto a correr a agentes federales entrenados? La pregunta quedó flotando y nadie tuvo una respuesta digna. Porque la respuesta verdadera es simple: los subestimaron. Siempre nos subestiman. En México, la reacción del gobierno federal fue tibia al principio. Algunos funcionarios salieron a decir que se investigaría el incidente. Pero la presión desde abajo fue tan fuerte que hasta el propio presidente tuvo que pronunciarse, aunque con palabras medidas. Mientras tanto, gobernadores de estados con fuerte presencia indígena empezaron a moverse. Algunos en privado felicitaron a las comunidades. Otros están nerviosos porque saben que este ejemplo puede prender la mecha en todo el sur. Uno de los agentes que dejó abandonado su equipo dentro del vehículo atascado llevaba una tablet con información sensible. Los indígenas la aseguraron y, tras revisar su contenido con cuidado, encontraron evidencias de coordinación directa entre agentes del ICE y grupos de poder locales que venden información a cambio de favores. Nombres, números de teléfono, fechas de reuniones. Todo eso está ahora en manos de los consejos indígenas y, según fuentes confiables, ya se está usando estratégicamente. No para venganza personal, sino para defender el territorio. La historia personal de Don Mateo también salió a la luz estos días. Este anciano no es un simple líder comunal. Sobrevivió a la represión de los 90, perdió familiares en conflictos territoriales y juró que nunca más permitiría que extranjeros con uniforme pisotearan la tierra de sus ancestros. La comandanta Elena, por su parte, crió a sus hijos mientras organizaba cooperativas y defendía a mujeres indígenas de abusos. Dos líderes que representan la dignidad que muchos creían perdida. Las repercusiones internacionales no se hicieron esperar. En Bolivia, Ecuador y hasta en comunidades nativas de Canadá y Estados Unidos, los mensajes de apoyo llegaron por miles. Si ellos pudieron, nosotros también. El gigante del norte recibió un golpe en el orgullo que no se borra fácil. Medios conservadores gringos ya hablan de crisis en la frontera sur y exigen más presupuesto y más dureza. Pero mientras ellos gritan, los pueblos originarios de México demuestran que la verdadera fuerza no está en las armas ni en el dinero. Está en la memoria, en la tierra y en la unidad. Y no creas que todo fue perfecto. Hubo presión, hubo amenazas veladas por teléfono y por redes. Intentaron infiltrar provocadores para que hubiera violencia y así justificar una respuesta fuerte. Pero la disciplina indígena fue más grande. Nadie cayó en la trampa. Se mantuvieron firmes, grabando todo, documentando cada movimiento. Esta victoria está inspirando a jóvenes indígenas de todo el país a levantar la voz. Chavos que antes solo veían TikToks ahora están estudiando sus derechos, aprendiendo de sus abuelos y preparándose para defender lo suyo. Pero esto todavía no es lo más grande. Lo que viene en las próximas horas y días puede cambiar el tablero por completo. Porque detrás de esta expulsión hay algo más profundo, una estrategia a largo plazo que involucra a muchos más actores de los que imaginas y que tiene a ciertos poderosos muy inquietos. Pero después de la expulsión, llegaron las consecuencias reales. Y fueron brutales para el ego gringo. El gobierno de Estados Unidos, a través de canales diplomáticos, exigió explicaciones inmediatas y contundentes al gobierno mexicano. Pidieron incluso que se identificara y sancionara a los líderes agitadores. La respuesta desde las comunidades fue inmediata y pública. Don Mateo Tzotzil y la comandanta Elena grabaron un video conjunto donde, mirando directo a cámara, dijeron:
Nosotros no somos agitadores. Somos dueños legítimos de esta tierra. Si quieren nombres, aquí están. Mateo Tzotzil y Elena Pérez Tzeltal. Vengan a buscarnos si se atreven. Ese video se volvió viral en menos de 24 horas. Millones de vistas. Apoyo masivo desde todo México y América Latina. Hasta figuras públicas que normalmente no se meten en estos temas empezaron a compartirlo con mensajes de respeto a la soberanía indígena. Pero lo más fuerte vino desde adentro. Sectores del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, según filtraciones confiables, recibieron órdenes contradictorias. Algunos mandos querían mandar fuerza pública para restablecer el orden. Otros, más conscientes de la realidad, advirtieron que cualquier represión contra los pueblos originarios generaría un incendio nacional imposible de apagar. Ganó la segunda posición, por ahora. La red de comunidades que se activó es mucho más grande de lo que se imaginaba. No solo Chiapas. Hay coordinación activa con hermanos mayas de Yucatán y Quintana Roo, con nahuas del centro del país, con purépechas en Michoacán y hasta con comunidades en la frontera norte que están hartas de la militarización impuesta por Estados Unidos. Tienen un sistema de alerta temprana que les permite saber cuando un convoy del ICE o de cualquier fuerza extranjera se mueve hacia territorio indígena. Además, están usando tecnología a su favor. Drones comunitarios comprados con cooperativas, aplicaciones de mensajería encriptada y hasta una red de radios de onda corta que funcionan incluso cuando cortan internet. Es una resistencia moderna con raíz ancestral. Eso es lo que más aterra al gigante del norte. En Washington, el incidente ya generó grietas. Congresistas republicanos lo usan para pedir más presupuesto para el muro y más agentes. Pero del lado demócrata y de organizaciones de derechos humanos, varios están cuestionando en voz baja las tácticas abusivas del ICE. Algunos medios alternativos estadounidenses ya publicaron reportajes que admiten que los agentes actuaron fuera de protocolo y violaron tratados internacionales. Hay evidencia de que ciertos funcionarios mexicanos de alto nivel habían dado luz verde informal a estas operaciones del ICE a cambio de favores económicos y apoyo en otros temas migratorios. Nombres todavía no se han hecho públicos completos, pero las comunidades tienen carpetas con fechas, correos y transferencias que comprometen a varios. Esa información está siendo usada como presión política silenciosa. Si nos tocan, todo sale a la luz. Mientras tanto, la comandanta Elena se reunió con lideresas de otras regiones y lanzaron una declaración conjunta. La defensa del territorio no es solo de Chiapas, es de todo México. No permitiremos que nos conviertan en zona de cacería para agencias extranjeras. La economía también está en juego. Varias empresas transnacionales que tenían planes de expansión en zonas indígenas ahora están revisando sus números. Saben que si la resistencia se expande, sus proyectos de minería a cielo abierto, monocultivos y megaturismo pueden enfrentar bloqueos masivos. El mensaje es claro. Invertir en territorio indígena sin respeto real a los pueblos originarios tiene un costo muy alto. En las redes, el fenómeno explotó. Jóvenes indígenas están creando contenido masivo. Corridos, memes, ilustraciones y hasta canciones que narran la expulsión del ICE. La moral de los pueblos está por los cielos. Ancianos que llevaban décadas callados ahora hablan con orgullo frente a las cámaras. Pero no todo es celebración. También hay amenazas. Grupos de interés han enviado mensajes indirectos. Esto no se va a quedar así. Han intentado desprestigiar a don Mateo y a la comandanta llamándolos manipulados por el narco o agitadores externos. Mentiras que se caen solas cuando ves las imágenes. Gente humilde, organizada y con una dignidad que no se compra. Pero aún falta la capa más profunda de esta historia. Detrás de toda esta operación estaba un plan de defensa territorial unificado que las comunidades originarias de México llevan cocinando desde hace más de 3 años en asambleas secretas y ceremonias ancestrales. Un plan que no busca separatismo, sino soberanía real. Un plan que incluye mapas completos de todos los territorios sagrados, rutas de posible invasión extranjera, listas de empresas y agencias que operan fuera de la ley, y una red de apoyo jurídico internacional con abogados de México, Bolivia, Ecuador y hasta organismos de la ONU que ya están documentando cada abuso. Don Mateo Tzotzil y la comandanta Elena no actuaron solos. Son solo la cara visible de un consejo mayor de líderes indígenas que representa a más de 25 pueblos originarios. En esa red hay exfuncionarios hartos de la corrupción, migrantes que regresaron con conocimiento del sistema gringo, jóvenes universitarios que aportan tecnología y ancianos que aportan la sabiduría de la tierra. Cuando los agentes del ICE fueron expulsados, no solo huyeron de una comunidad, huyeron de la primera prueba real de este nuevo poder indígena organizado. Por eso el pánico fue tan grande. Por eso abandonaron equipo. Por eso pidieron refuerzos que nunca llegaron. Sabían que si esto se replicaba, el control que creían tener sobre la frontera sur se les escapaba de las manos. Fuentes internas confirman que este incidente aceleró un acuerdo entre varias comunidades para declarar zonas de soberanía indígena en todo el sur y sureste de México. Zonas donde cualquier operación de agencias extranjeras como el ICE
DEA o empresas transnacionales deberá pasar primero por consulta previa real y aprobación de los pueblos. Si entran sin permiso, serán recibidos exactamente como ese convoy, con dignidad, unidad y expulsión. Esto tiene temblando a los círculos de poder en Washington y a ciertos intereses en la Ciudad de México. Porque no solo es migración, es control territorial, es agua, es minería, es biodiversidad y es el futuro de la soberanía nacional. Los indígenas están diciendo con hechos: México se respeta desde sus raíces o no se respeta. La comandanta Elena lo resumió en una frase que ya está circulando como himno: no le tenemos miedo al gigante. El gigante tiene miedo de que los pueblos despierten. Don Mateo, con esa calma que impone respeto, añadió en la última asamblea: hoy corrieron unos cuantos. Mañana, si hace falta, correrán muchos más. Esta tierra tiene memoria y sus hijos también. El mensaje ya cruzó fronteras. Comunidades nativas en todo el continente están mirando a México como ejemplo. Si los indígenas mexicanos lo hicieron, nosotros también podemos. El gigante del norte recibió una humillación que no se borra con declaraciones ni con más presupuesto. Recibió una lección de dignidad. Esta victoria ancestral, lograda sin balazos, solo con coraje, inteligencia y unidad, demuestra que México todavía tiene sangre guerrera en sus pueblos originarios, los verdaderos dueños de esta tierra. Si amas a México y estás del lado de los indígenas, de que México se respeta, suscríbete ahora. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en el video que aparece en pantalla donde revelamos las declaraciones de Sheinbaum ante Bukele en las que prohibió cualquier exportación mexicana hacia El Salvador.